bien, empezamos. Ítalo, te dejo la palabra. Ok, bueno, muchas gracias, buenas noches y vamos directamente al tema porque el tiempo es oro. El tema que nos aboca en esta oportunidad es control social frente al riesgo de dictadura en el Bicentenario. Primero hablemos un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de dictadura. ¿Qué cosa es lo que tenemos en el contexto actual? Refirámonos un poquito a los antecedentes de los últimos meses. 11 de abril se inicia el proceso electoral, elecciones, llega resultado de primera vuelta, 12% sobre el padrón electoral para Pedro Castillo y Perú Libre, 8% sobre el padrón electoral para Keiko Fujimori y Fuerza Popular. La reacción de la mayoría de las personas en ese momento ante dos candidatos que tenían una legitimidad mínima, el voto nulo, buscar la nulidad de las elecciones. Pero inmediatamente sale Fernando Tuesta y otros a decir que solamente se anularía la segunda vuelta y que en consecuencia además sería muy difícil alcanzar el 67%. Entonces la gente decidió o voto por uno o voto por el otro. El resultado de la segunda vuelta ha sido que tenemos a Pedro Castillo, que apenas ha sobrepasado el 50%, según los datos oficiales, en un proceso electoral totalmente irregular y con muchas deficiencias que provocan mucha desconfianza a su vez, y Keiko Fujimori que apenas a unos puntos más abajo casi alcanza el 50%. El resultado de esto es que tenemos un contexto político con dos fuerzas opositoras irreconciliables, sin la menor posibilidad de una concertación. Cualquiera de los dos que fuese proclamado, por supuesto que lo más probable, la más alta probabilidad es que quien sea proclamado sea Pedro Castillo de Perú. Pero cualquiera de los dos, en todo caso, que hubiese sido proclamado o que sea proclamado, iba a usar toda su fuerza para hacerle lo menos posible, lo menos factible su gobierno al otro. Entonces, en el contexto real, tenemos que prácticamente lo más probable es que Pedro Castillo sea proclamado presidente y que Fuerza Popular con Keiko Fujimori y toda la derecha van a hacer todo lo posible por obstruir la gobernabilidad y no dejar gobernar a Pedro Castillo y a Perú Libre. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos a un gato encerrado, un gato acorralado. Por otro lado, tenemos a una posición en el lado de Pedro Castillo y Perú Libre, donde no, esta parte tampoco busca la concertación, no habla, no se expresa, no dice, no se sabe qué cosa, no sale a los medios de comunicación. Y lo lógico es pensar que lo que van a hacer es usar de todo su potencial para lograr consolidarse en el poder. Es evidente que no estamos hablando de un grupo político que se caracterice por un servicio, por servir al país, sino que busca su propio beneficio. La prueba de ello es que Pedro Castillo no hizo el esfuerzo o no tuvo la capacidad de construir su propio partido o instrumento político, sino que se unió a un nido plagado de corrupción, que es definitivamente Perú Libre, con los dinámicos del centro y toda esta situación. Entonces, este gato encerrado va a buscar todas las posibilidades que tenga a su alcance para consolidarse en el poder en esta situación donde no hay posibilidades de concertación. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son que tenemos en primer lugar tres elementos que demarcan las fortalezas o debilidades de un gobierno. Esos tres elementos son, primero, el apoyo popular, segundo, el contexto político, o sea, qué apoyo tengo en el Congreso, cuántos congresistas tengo o por lo menos con cuántos congresistas del universo congresal puedo conversar, son conversables. Y un tercer elemento sería el apoyo de las Fuerzas Armadas. En cuanto al apoyo popular, yo diría que es un elemento muy interesante. En cuanto al apoyo popular, muchos, incluyéndome a mí, en algún momento hemos dicho, bueno, si ha ganado la primera vuelta con apenas 12% sobre el universo electoral, tiene poca legitimidad, tiene poco apoyo. Pero como quiera que después
se polarizó y un poco más de la mitad de la gente ha votado por él, según las cifras oficiales, recalco. Después del 6 de junio, a partir del 7 de junio, yo vengo notando que esa actitud de la gente, y aprovecho para mencionar la encuesta que hicimos en algún momento, que denotaba que más de la mitad o aproximadamente la mitad de las personas que estaban votando por cada una de las dos opciones lo hacían en rechazo al otro. No porque yo quiera que él sea presidente, sino porque no quiero que la otra sea presidente y viceversa. Pero ahora eso se ha tergiversado, eso se ha cambiado. En este efecto psicosocial, lo que se está dando es que la gente está apoyando, ahora se han convencido, se han enamorado de la opción por la que votaron. Claro que ese es un elemento que va a durar poco, porque es un encanto circunstancial que va a pasar en el transcurso del tiempo. Pero lo más peligroso es que seguramente la gente de Perú Libre lo sabe. Ahora, tenemos otro elemento importante que es, o sea, no estamos conforme. La constitución que tenemos no es una buena constitución, está plagada de defectos. Y entonces se ha estado hablando mucho, se ha hecho mucha propaganda para el cambio de la constitución. Se está tratando de forzar el cambio de la constitución. Pero el cambio de la constitución se puede interpretar de muchas formas. Se puede, de hecho, existen sectores que proponen el retorno a la constitución de 1979. Otros sectores, aunque este es un tema que vamos a tratar, Maritza, hemos acordado que lo vas a tratar tú a plenitud la próxima semana, pero yo lo menciono como parte del contexto en este caso. Lo que tenemos es que hay sectores que pretenden retornar a la Constitución de 1979, otros que queremos, que lo que proponemos es reformas constitucionales, y otros que plantean una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente. Pero en este calor electoral, en esta circunstancia coyuntural, lo que puede ocurrir, lo que a luces vista va a ocurrir, además ya está anunciado, hay una congresista, Arias, que en algún momento lo comentó, la propuesta es someter a un referéndum para una asamblea constituyente, para consultar a la población sobre una asamblea constituyente. Y en la falta de participación ciudadana y en el desconocimiento de mucha gente, se puede conducir esto por ese descontento que hay con la Constitución, ¿no? Esta Constitución no me gusta, me proponen una asamblea constituyente para cambiarla, pues digo que sí. Cuando lo que se tiene que hacer es consensuar. El hecho es de que ese elemento sobre el que vas a ahondar tú, Marisa, la próxima semana, se puede utilizar este elemento para que en la aprobación de la Asamblea Constituyente se maten los dos pájaros de un solo tiro y se cierre el Congreso. En el momento en que se cierre el Congreso y se instale una Asamblea Constituyente, como en el caso de la época de Fujimori, que instalaron un Congreso Constituyente, estamos con una democracia, estaremos en ese momento con una democracia en agonía, si no muerta ya. A eso nos referimos cuando hablamos de riesgo de dictadura en el Bicentenario. Pues para combatir eso, el arma más potente que podemos tener los peruanos es la participación ciudadana y el control social. Solamente a través de la participación ciudadana, del entendimiento de las circunstancias y de el buscar aprender y conocer qué cosa es lo que se nos propone para aprobarlo o no, es el único elemento de defensa que podemos tener los peruanos para contrarrestar esta situación. Solamente quiero añadir que además la participación ciudadana y el control social no solamente deben estar presentes en circunstancias como la actual, sino que deberían estar presentes siempre. Aunque sea el mejor gobierno que le tocara a un pueblo, la participación ciudadana y el control social tienen que estar presentes para que ese buen gobierno no se malogre. Eso es todo por ahora, espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Marisa, y sigamos adelante con el proceso del programa. Muchas gracias. Buenas noches, sí, muchas gracias también a ti, Ítalo, por tu exposición, ha sido bastante concreto y directo. Quisiera aprovechar para dar las buenas noches a todos y al nuevo integrante, participante de este conversatorio, Fernando. Buenas noches, Ernesto, Luis Miguel. Como este es su conocimiento, el tema de hoy, abordar es el control social frente al riesgo de la dictadura en el Bicentenario. A continuación, vamos a
a desarrollar una ronda de comentarios de los miembros de mesa. En este caso, podríamos contar también, como he estado presente en todo momento, a Luis Miguel, para hacer los comentarios respectivos. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Saludo a todos los presentes, Jorge, Ernesto, Marco Cordero, que acaba de incorporarse, a Maritza y a mi hermano Ítalo ya los saludé. Efectivamente, es notorio, como ha señalado Ítalo, que el clima de inestabilidad que se ha generado tras esta confrontación de segunda vuelta, que trata a todas luces de darle legitimidad a un candidato, a cualquiera de los dos que llegan al final, aunque en este caso ha sido patético que entre los dos creo que ni siquiera llegaban a sumar un 30%. Entonces, he estado viendo en el transcurso de la semana una serie de videos, una serie de programas y comentarios de periodistas que se pueden considerar relativamente independientes, ¿no? No pertenecen a la prensa que está parametrada dentro del grupo Miro Quesada, ¿no? La República, Perú 21, El Comercio, etcétera, América Televisión, Willax, ni hablar. Y entonces, el domingo pasado justamente hubo una entrevista entre dos posiciones que son una, la que defiende a ultranza la Asamblea Constituyente. Tenemos que ir a la Asamblea Constituyente, dice un sector. Y el otro sector reflexiona de una manera más moderada y dice, pero ¿para qué vamos a ir a una asamblea? ¿Cuál es la premura de ir a una asamblea? Si podemos identificar en primer lugar cuáles son los problemas que queremos corregir y seguir un camino constitucional, un camino democrático de consulta a las bases populares, a las personas, a los colegios profesionales, a los representantes, digamos, del sector académico, etcétera, ¿no? Y tomando un poquito el modelo de lo que está sucediendo en este momento en Chile, donde como una réplica de lo que anticipada de lo que puede suceder acá en el Perú, es lo misma situación en toda América Latina. Los partidos políticos están sumamente desprestigiados y entonces el camino queda abierto para los independientes. Esto tiene, por supuesto, también sus bemoles, puede conllevar determinados riesgos, porque como lo señaló Ítalo también, el Partido Perú Libre va a querer enfocar y utilizar determinados sectores a los que puede manipular, a los que puede manejar para lanzarlos a ellos como los representantes de una asamblea constituyente. Entonces, sí, yo coincido con Ítalo en que la Asamblea Constituyente no es el camino adecuado y la voz de todas las personas que tenemos la capacidad de reflexionar y ver con claridad los posibles riesgos, más que posibles, los inminentes riesgos de una cierta forma de dictadura, una cierta forma antidemocrática que esto ocasionaría, pues tenemos que ponernos las pilas y recargarnos y estar constantemente pronunciándonos al respecto. Ese sería todo el comentario que haría por el momento. Muchas gracias, Luis Miguel. Aprovecho la ocasión, en todo caso, para realizar mi comentario como parte de miembro de mesa, ¿no? Escuchando la exposición y el comentario de Luis Miguel y la exposición de Ítalo, señalo que tenemos ante esta situación crítica. ¿Acaso necesitamos pasar por estas reacciones tan adversas para reaccionar? Es cierto, la participación ciudadana se va a sustentar en el que nosotros los ciudadanos debemos manejar bastante información,
estar informados cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, y de ahí pues ejercer una acción, lo que se llama el control social. Y yo percibo particularmente de manera general una apatía, como que la gente señala, bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Y eso particularmente me hace sentir un poco la situación a la deriva. ¿Acaso tenemos que pasar como está sucediendo en Venezuela? En el tema de, ellos funcionan con con ese tema, con esa denominación de asamblea constituyente, donde prácticamente toman el poder por absoluto. Y me pregunto ahora las Fuerzas Armadas, ¿cómo actuarán? ¿Se van a aliar? ¿Irán en contra? Es todo un escenario adverso. ¿Qué va a pasar con nuestro país? Y es ahí donde estamos llamados todos, a todos los que asumimos una responsabilidad, a seguir promoviendo estos conversatorios para entrar en cuestionamiento y actuar dentro del marco cívico. Gracias. Tal vez compañero, conciudadano Ernesto, desea expresar un comentario. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Disculpe la demora. Mira, quizás una apreciación, yo quiero pensar y actuar como un ciudadano común y corriente, de que estoy entre que sé y no sé las cosas que pasan en mi país. Sé que en mi país hay una confusión por temas de presidente, pero hay un problema grande. O sea, muchos estamos peleando por uno u otro bando, que técnicamente nos están diciendo que el 50% es de uno y 50% es de otro, y no están considerando las personas que no están a favor o en contra de los demás. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos está llevando a una encrucijada muy grande, que el presidente que supuestamente va a entrar va a pedir un cambio de constitución. Pero si miramos bien el cambio de constitución que él pueda pedir, se supone que la quieren imitar a la de Chile, que ha sido más independientes que partidarios. Pero como estamos en Perú, desgraciadamente, lo digo así, disculpe la expresión, muchos pseudos políticos, pseudos caciques mueven a la gente, mueven al poblador por una intención de ellos, más no del pueblo. Porque el pueblo siempre vive subyugado a lo que alguien diga o a alguien se le ocurre decir, hagamos esto, hagámoslo aquello. Y no hacen entrar al pueblo en razón. O sea, ¿a qué nos lleva esto? Como tú dijiste, Marisa, estos tipos de reuniones que tenemos los Zoom para ver sobre la problemática de Perú es bueno, porque tenemos que intentar de alguna manera entrar con un civismo para que ellos entiendan qué es mejor. Ahora yo pregunto, en nuestro grupo hagamos un diálogo aparte de la temática de hoy día, si nos da el tiempo, decir qué es mejor, qué nos conviene ahora. ¿Hacer una constitución? ¿Estar en contra, estar a favor? ¿Qué es lo que nos conviene al Perú o no nos conviene al Perú en este momento? Dejémonos a un lado de decir que queremos ser o queremos lo aquello, porque el poblador común y corriente quizás está muy perdido en esas cosas. Quizás hablar como ellos se puede entender si sabes qué nos conviene un cambio de constitución o nos conviene por qué y no nos conviene por qué. Y según eso, hagamos un diálogo para que la gente común y corriente entienda, porque muchas veces muchas personas políticas, periodistas, hacen este tipo de reuniones y no ponen las palabras como en castellano, como decir así, no hablan en peruano, que hay que decir las cosas como son. Yo entiendo que es interesante, sí, aterrizarnos y ver qué nos conviene, porque tenemos muchas impresiones, puede estar a favor o en contra, pero tenemos que ver la preocupación que la decisión que podamos tomar puede ser muy buena o muy mala. Entonces estamos en el momento de decidir bien, decir, bueno, en estos momentos nosotros como grupo, como este Zoom, estamos preocupándonos qué es lo que conviene a Perú. Hacer una constitución que cual puede ser un riesgo, porque si tomamos en cuenta, las constituciones se hacen a raíz de 15 a 30 años, como está haciendo en Chile. En Chile están promoviendo cambio de constitución, cambio todo, pero están trabajando a un periodo de 30 años, no un periodo de 4 años. Y en Perú estamos trabajando en concepción a 4 o 5 años, lo que nos conviene, lo que nos da un mandato de un nuevo presidente. Entonces yo digo, pensemos y busquemos la acorde y orientar a las personas qué es lo que mejor. Vamos por una constitución, nueva constitución, o seguimos con la misma, o hacemos arreglos, pero en sentido figurado, ¿qué es lo que más le conviene a la población, a nosotros como peruanos?
Esa es la parte que me interesa a mí ver, o sea, ver nosotros cómo acomodamos ese espacio, porque yo puedo tener un espacio, una apreciación. Yo siempre he dicho, si nosotros hacemos una nueva constitución, es como darle un cheque de fecha a un partido político del cual la constitución le da la prioridad de hacer ellos la nueva constitución. Nos pasó con el partido aprista, lo que hizo Fujimori. Pues tenemos que buscar la forma cómo cambiar ese espacio. ¿Cómo? No sé, habrá que pensarlo. Pero yo pediría, es interesante, mi pedir es que busquemos nosotros las formas y busquemos que el diálogo este crezca un poquito más, invitemos a más gente a decir, ¿qué podemos hacer en estos momentos? ¿Qué es lo que más nos conviene? Buscar opiniones de terceras, de un ciudadano común y corriente, decir, oye, ¿qué te conviene a ti? ¿Qué crees tú que es mejor? ¿Nueva constitución? ¿O seguimos con la misma y la arreglamos? Porque si nos damos cuenta, hay mucha gente, si bueno, sumamos son el 20% por cada partido, tenemos un universo de votos que no están en contra ni a favor de nada, están en el limbo. Entonces necesitamos que la gente que uno conoce, que no conoce, invitarlo a esta reunión para que dé su apreciación como tal. Y es una coyuntura que en estos momentos se necesita porque la gente que no está metida y no está como seguida o amarrada a un partido político, a un ente que ellos creen porque alguien le contó, alguien les dijo, evitar eso, sacarlo de ese yugo de que él piense como tal. Este medio que se programó por redes sociales es interesante porque nos va a llegar a eso, que al personaje que alguien le dijo que no votes por esto, esto o aquello es direccionado, él tenga que la oportunidad de pensar en sí mismo, decidir qué es lo que nos conviene más. Claro, también hay que tener un punto de apoyo que es direccionar la parte mejor donde vamos a ir, donde nos conviene más como país. No estar esperanzados que, ya, porque vino el linguito o porque vino el hombre de Harvard, nos dijo tal cosa, hay que hacer caso. Yo creo que ya hemos pasado esa etapa. Estamos en una etapa de pensar, analizar y ver las cosas que nos resulten mejor y ayudar a apoyar en lo que nos conviene más al Perú, creo yo, en este momento. Gracias, Marisa. Bien, muchas gracias Ernesto. En estos momentos podemos iniciar también, invitamos a las personas, al señor Fernando y al señor Cuarsen, si gustan, para que puedan participar a través de un comentario o una pregunta al ponente o a los miembros de mesa. Tienen un tiempo de 3 minutos, ¿sí? Y lo pueden solicitar en estos momentos. Mira, yo estoy escuchando mal, parece que la internet está mal, no sé si a mí me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Entonces, ¿su nombre es Jorge Sousa? Jorge Sousa es mi nombre. Bien, un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, por lo poco que he escuchado, no sé si he escuchado bien, yo estoy escuchando pues en la calle la parte, digamos, democrática, que parece que no se sabe qué es democracia en esa zona. Dicen que es fraude. Mira, yo he sido miembro de mesa, he sido candidato y he sido personero varias veces. En ningún momento en la mesa te niegan el padrón. Tú puedes ver, contar, mirar cuánta gente no votó, cuánta gente votó, cuántos votos faltan. Claro, los votos no los tocan, pero digamos, uno puede pedir como personero, cuéntame los votos que no se han usado y todo, ¿no? Y eso, si no tienes personero en mesa, cuando pasa el acta a la OPE, o sea, a la Oficina Departamental de Procesos Electorales, hay un personero digamos, departamental, que también tiene acceso a todo. O sea, acá no es que se les está escondiendo el padrón ni nada, sino que el jurado no tiene esa prerrogativa de chequear lo que chequeó la OMP, salvo pues que sea una cosa que es evidente, ¿no? Pero acá no hay evidencia, porque dijeron, hay firmas falsificadas, ya han salido los dueños de la firma a decir que no hay falsificación, ¿no? Entonces, digamos, lo que es fraude, debemos sacarla del vocabulario. Ahora, se está hablando de la Constitución. Personalmente, yo sí creo que debemos cambiar la Constitución, pero no es el momento.
En este momento que estamos con pandemia, que estamos con problemas laborales en todos los sectores, que tenemos que reactivar la economía y, digamos, la gente, la prioridad ahora de la gente es cómo salimos de esto, ¿no? Porque la mayoría de la gente ha gastado sus ahorros, los que tenían, gran parte de sus ahorros, han gastado parte de su AFP, de su jubilación. Entonces, no estamos en un momento en que la economía la debemos seguir parando 2 años, porque una constitución, y más con la ola que están hablando, quienes están hablando, los inversionistas sí van a detenerse a ver qué dice la constitución, ¿no? Pero yo sí soy un convencido que esta constitución tiene que cambiarse. Y les voy a dar un dato. Esta constitución fomenta la corrupción. Les voy a explicar por qué. Yo soy ingeniero, bueno, yo estudié ingeniería y he trabajado en ingeniería. Y les voy a decir en mi sector que conozco, por qué hay corrupción, ¿no? Cuando vas a hacer una carretera tienes varios ítems. Entre ellos tienes movimiento de tierra, relleno con un material apropiado que se le ha firmado y, digamos, la carpeta asfáltica. Básicamente, ese es el trabajo en una carretera. Corte y sacado digamos, nivelación del terreno, que ahí eliminas un material, después viene el afirmado, que es un material de relleno para endurecer, y de ahí viene la carpeta asfáltica, lo que conocemos con el asfalto, algunos brea o la pista, como se quiera decir. Entonces, ¿qué pasa? De repente el ministerio te dice, movimiento de tierra, 10 soles, relleno 15 y pavimento, o sea, la pista, el asfalto, 50. Y te da un total de 100, ¿no? Entonces tú vienes y dices, bueno, yo voy a entrar y voy a poner al 103 mi presupuesto. Y pongo movimiento de tierra, 30. La base, 28. Y carpeta asfáltica, 10. Y todo, saco mis precios y me da para llegar al 104% del presupuesto real, que era 100, ¿no? O sea, me da 104. Y gano la licitación. ¿Qué significa? Que por relleno, por corte y nivelación, me van a pagar un precio, el que yo he puesto, por el relleno me van a pagar el precio que yo puse, y por el asfalto me van a pagar supuestamente el precio que yo he puesto, que era un regalo, ¿no? O sea, ahí hice mi trampa y les voy a explicar por qué. Me pagan el corte, terminé el corte, me pagan el relleno, terminé el relleno, y en eso viene la carpeta asfáltica. Entonces le digo al ministerio, ¿sabes qué? No te la voy a hacer. No puedo terminar la obra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me da el precio y voy a perder. Y según la Constitución yo no puedo trabajar para el Estado a pérdida. Tenemos que hacer una adenda. Y la adenda es 40 soles más por la carpeta, ¿no? Porque era 10, ¿se acuerdan? Ahí viene el gran robo y, claro, las coimitas y las cosas que van quedando, ¿no? Entonces, desde ahí, la misma Constitución está promoviendo la corrupción. Eso era lo que les quería decir. Gracias. Gracias por tus comentarios, Jorge. En realidad creo que no, me imagino que no estuviste desde el principio, no hayas escuchado la exposición completa. Lo primero que se dijo es que todos estamos absolutamente de acuerdo en que esta Constitución tiene muchas contradicciones y defectos y que tiene que cambiarse. De lo que estamos hablando es cuál es el proceso, el procedimiento para ese cambio. Lo que acabas de decir tú es un tema importantísimo para que se conozca uno de los defectos de la Constitución y nos podamos como peruanos enfocar en el cambio de ese problema en la Constitución. Nosotros como Grupo Visión Social estamos proponiendo una serie de cambios constitucionales. Por ejemplo,
que el derecho de la revocatoria se reconoce, pero solamente para que tú puedas revocar a alcaldes, gobernadores, pero no a presidente y congresistas. Y así una serie de cosas, pero yo coincido con Luis Miguel en que antes de pensar en cambiar, tenemos que pensar qué cambiar y que esos cambios sean consensuados y que sean claros, porque y yo estoy de acuerdo contigo a que además de que no es el momento indicado, lo que se pretende con claridad hacer en este momento, porque en este momento hay una suerte de asamblea constituyente del pueblo, que están discutiendo, según la información que tengo yo, la posibilidad de... Hay 3 propuestas o 4 propuestas que ya están incluidas y han sido ingresadas al Congreso, y entonces para ver cuál de ellas es la que se propondría, con muchas coincidencias entre ellas. Pero en ese caso, en el caso de una asamblea constituyente, no vamos a saber ni vamos a tener injerencia ni opinión sobre... No, nos van a hacer votar por un paquete. Por eso es que nosotros proponemos las reformas constitucionales a través de un proceso de conocimiento de los problemas de la Constitución y de sus respectivas correcciones. Ahora, en relación a... Tú has hablado especificando sobre el fraude y, bueno, lo que he mencionado yo es que no se puede saber, y creo que coincidimos contigo porque tú también lo dijiste de esa manera, no hay la demostración, así como tú dices que hay personas que se han expresado diciendo que no, yo sí, yo es mi firma, pero también hay personas que han dicho, yo voté en esta mesa y mi voto no, y esta mesa le ha dado 0 a Keiko Fujimori, lo cual a mí no me afecta mucho, porque la verdad es que nosotros, o por lo menos yo en lo particular, pienso que la élite política en su totalidad está absolutamente corrupta y tiene que cambiar, tiene que reciclarse. Entonces, no es una preferencia, por si acaso, quede claro, hacia Keiko Fujimori. Pero lo que sí tengo totalmente claro es que por lo menos se ha infringido la Constitución de manera clara en 2 de sus artículos. El artículo 111, que señala que se elige, en su último párrafo señala que se elige a un presidente y 2 vicepresidentes. Y la plancha presidencial de Perú Libre ofrece como presidente a Pedro, plantea como presidente a Pedro Castillo y solamente a una vicepresidente porque el otro fue vacado por corrupto, y encima la única vicepresidente que queda no renunció a RENIEC, y eso era una cuestión que tenía que solucionar de oficio el Jurado Nacional de Elecciones y no escudarse en la excusa de que nadie lo impugnó, porque es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, por eso es que digo yo que es un proceso electoral lleno de vicios y totalmente irregular. Ese es mi comentario. Sí, gracias, Ítalo. Sí, Ernesto. Quería recalcar un poquito, o sea, parece que todos estamos enfocados en el mismo sistema, estamos mucho de acuerdo, pero tenemos que entender muy bien que en el Perú, en nuestro país, hay mucho caudillo, mucho personaje que dice decir la verdad, dice lo que el pueblo quiere creer, y desgraciadamente el pueblo cree lo que ellos dicen, mas no analizan, ni buscan, ni encuentran cosas distintas. Entonces, hay algo que es muy preocupante, que queremos saber qué es lo que necesitamos, pero también tenemos que pensar que tenemos gente que los partidos políticos y colectivos buscan cómo cambiar el sistema a favor de ellos mismos. En este caso, casi los partidos políticos. Tenemos el caso de la familia acá, tiene muchas sendas. No sabemos nada de lo que es Perú Libre. Pero si miramos a la constituyente, si vamos más allá, nos vamos a encontrar que están buscando que se involucren a instituciones, colectivos, X cosas que entren a formar parte de la constituyente. Y si miramos bien objetivamente hacia el futuro, ellos están promoviendo instituciones que ya están marcadas para que postulen y ganen con los mismos adherentes para que puedan ser constituyentes. Lo que no va a ser el caso de Chile. El caso de Chile se marcó partidos políticos e independientes. En este caso ganó más la izquierda y muchos independientes. Entonces hay un tema que tenemos que como función, como misión,
trabajar enfocados a que el pueblo se entere y sepa votar bien o decidir bien. Es lo que nos falta. Nuestro civismo es decidir bien. Eso es lo que nos falta. Acomodando ese espacio, yo creo que estamos bien. Así que nos queda mucho pan que rebanar, amigos, así que sigamos trabajando con la mejor paciencia y vamos para adelante. Gracias, Maritza. Bien, bien, gracias a ti. Y bueno, continuamos. Si no hay otra participación de repente de parte de Luis Miguel o el señor Cuarcel. Sí, bueno, Ernesto tiene toda la razón en lo que señala. El tema, para centrarlo, es que en este momento tenemos que ver cuál será la metodología hacia la que debemos tratar de impulsar a la población. O sea, nosotros somos agentes de comunicar a los grupos de personas que conocemos, de nuestro entorno, y de manera creciente a través de ellos a otras personas, hacerlos reflexionar al respecto de la situación. Entonces, la sugerencia sería que nosotros mismos tenemos que definir cuál va a ser la propuesta que vamos a tratar de impulsar. Y desde mi punto de vista, yo creo que la propuesta que debemos impulsar es, de manera concreta, los puntos que Visión Social tiene previstos ya desde tiempo atrás como su agenda propia, para que sean esos los aspectos que sean más relevantes a ser considerados en un proceso de reforma que debe realizarse sin el nombramiento de una asamblea constituyente, sino a través de comisiones. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un aspecto crucial que de repente lo hemos obviado comentar, que es a lo que va a apuntar muy posiblemente el Partido Perú Libre, es a modificar el tema de la posible reelección. Entonces, así como nosotros debemos propiciar los puntos sobre los que tenemos interés, también debemos negar, ¿no?, actuar para propulsar la opinión contraria a modificar en cualquier sentido la posibilidad de que el presidente sea reelegido. No debe ser reelegido un presidente, ya sabemos, sino la consecuencia que eso va a ocasionar. Nada más. Sí, bien, quisiera, muy bien, concuerdo contigo personalmente, Luis Miguel, no permitir en lo que podemos que puedan este grupo de Perú Libre apropiarse, ¿no?, de nuestro país en esos términos de la Asamblea Constituyente. Es un temor personal que también me genera pues un temor y una preocupación, a veces impotencia, ¿no? Quisiera resaltar un punto que señaló, me parece también Luis Miguel, es que en este contexto identifico tres grupos: los fujimoristas, los de Perú Libre y los independientes, que sí, pues somos pocos, y es mi deseo y mi confianza que esto se siga aumentando, que la gente sepa que puede involucrarse y reconocer. Yo conversando la vez pasada con un par de personas que hacen servicio privado, los taxistas, y me quedé sorprendida una respuesta. Me dice, bueno, yo opté por Perú Libre porque, bueno, ¿qué podemos hacer si ya conocemos a la otra? Ya, ¿qué nos queda? Una actitud de conformismo. Y luego seguíamos conversando y reconoció, ¿no?, de qué gente, qué hacía, pero dice, ¿qué podemos hacer? La situación crítica en el país, el abandono y el discurso de siempre, ¿no? Y yo digo, pero ¿acaso el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local trabajan de manera articulada? El común de las personas le echa toda la responsabilidad al gobierno central y el gobierno local.
el gobierno regional, ¿quiénes han tenido el poder? ¿Qué partidos? ¿Son los mismos que obtienen el poder del gobierno central? Veo también una desarticulación en ese aspecto de las gestiones que deben tener. Y señalar también otro punto es con respecto a sobre el fraude, señor Jorge Sousa, sí, que sí, quien le habla pues ha venido participando, viene participando de manera cívica, siempre de manera cívica, lo que me permite la democracia de expresar mi indignación. Y sí, ha habido y se ha dicho desde un inicio, pero lamentablemente no ha tenido mucho eco la violación del artículo 179. Y ahora se sabe quiénes son los que conforman, los jueces que conforman el Jurado Nacional, qué antecedentes tienen, han aparecido en los audios de los cuellos blancos, o sea, son casos irregulares y que ya están llegando pues a ventilarse. Y lamentablemente pues los fujimoristas están aprovechando toda la situación para ser los beneficiados. Eso es todo mi comentario. Y finalmente terminamos con Ernesto. Sí, bien. Marisa, yo quiero tener un punto, no sé si se pone en contra. El tema de golpe no ha sido, o sea, legalmente no ha sido verificado, para comenzar. Si vamos al tema de los jueces que han sido, están en el jurado de elecciones, ha sido un tema de burocracia, un tema que ya viene de años atrás. En la corrupción no es ahora, que ahora la candidata pide más cosas para identificar más cosas, o sea, está bien, no dice la Constitución, pero lo que los jueces hayan sido, son o no son corruptos, hayan estado involucrados o no, es lo mismo que nos ha llevado siempre. Entre ellos se amarran, entre ellos se apañan, y el pueblo no tiene derecho a decir está mal o está bien, porque la misma Constitución nos obliga a quedarnos callados y a hablar y a que nos enmudecemos. O sea, hay cosas que tenemos que manejarlos bien. Entonces, yo creo que si ha habido fraude, había que demostrarlo de alguna manera, lo cual no fue. Segundo, los jueces, lo que fueron, son los que tenemos, es nuestra realidad. El Poder Judicial de Perú está mucho más corrupto que el Poder Gubernamental. Es una cosa de locos. Entonces, ¿qué nos queda ahora? O sea, vuelvo a repetir, nos queda a nosotros concientizar a la población de ver. Ahora, si vamos a enfocarnos en algo que quería yo marcar un tema, el día miércoles fueron agentes del Palacio de Gobierno. Hubo agresiones por ambos bandos, o un bando, y se marcó solamente que era el bando que iba de Keiko. Y hubo otro bando que dijeron que no era. Pero en términos generales es lo mismo, que hay una sola persona que tiene 2 líneas o 3 líneas, las cuales van por el mismo camino con nombres distintos. Yo creo que en estos momentos no tenemos que buscar discusión con nadie más. La idea es apaciguar las aguas, mirar bien y ver dónde vamos a llegar. No tenemos que dar a discusión con nadie ni apoyar a nadie. Es decidir bien las cosas para poder tener un objetivo. Pues nada nos cuesta decir, sí, que este o el otro o aquello. Quizás lo demoramos un poquito más en pensar. Tenemos que definir, vuelvo a repetir, para que la gente nos vea, nos escuche y orientemos cuál es el mejor camino que tenemos que hacer. Aquí no juzgamos a nadie por sus tendencias políticas, creo, y tenemos que buscar la mejor forma posible. Tenemos un bien común que es el Perú. Ítalo. Gracias Ernesto. Sí, gracias Maritza. Bueno, sí, la verdad es que el tema del fraude o no fraude, quien tiene la voz andante en eso es sencillamente el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero sí queda claro que este Jurado Nacional de Elecciones, como dice Ernesto también, no es la primera vez, pero lo que sí es digno de tener en cuenta es que normalmente, y eso es, hay que atender a este punto, normalmente todo el aparato defectuoso solía apoyar, favorecer con sus medidas a los sectores políticos de derecha. En este caso han favorecido a este sector político, entre comillas, digo yo, porque no considero que eso propiamente sea izquierda. Pero se hacen llamar izquierda. Bueno, eso en respuesta a lo que decía Ernesto, un poquito también mencionar de que yo creo que eso está claro, ¿no? Nosotros
Incluso estamos trabajando desde antes de esta situación para inculcar el tema de la participación ciudadana. Sí considero que de repente este es un momento importante para que se repense esta participación ciudadana que venimos tratando de impulsar nosotros grupalmente desde el 2019 e individualmente cada uno por nuestro lado desde antes. Y finalizar diciendo que sí hay una propuesta que yo vengo pensando para esta presentación especial, para este caso especial, y es de que en referencia a lo que mencionaba en la exposición inicial, si hay sectores que piensan en la posibilidad de retornar a la Constitución de 1979, hay otros sectores que piensan en la posibilidad de la reforma constitucional gradual, como digo nosotros, y otros sectores que piensan en una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Si bien es cierto que nosotros tenemos que plantear, sustentar las razones por las cuales, como se ha hecho ahora, por ejemplo, en una discrepancia totalmente democrática con Jorge Sousa, que él dice, no, yo sí quiero cambiar la constitución. Bueno, ok, que no es el momento, pero que después sí, y señala un punto. Pero además, bueno, viene la contraparte y entonces conversamos y decimos, está bien, hay que cambiar eso, hay que cambiarlo, cambiémoslo, pero que sea un cambio gradual, consensuado y con conocimiento de los peruanos. Pero si es que se va a someter a un referéndum, la otra parte de la propuesta sería, más allá de que nosotros propongamos las reformas constitucionales graduales, que se consulte al pueblo, que el pueblo sea el que determine, cosa, ¿desea usted retornar a la Constitución del 79? ¿Desea usted una asamblea constituyente para cambiar totalmente la Constitución? ¿O desea usted una reforma constitucional? ¿No? Más allá del sustento de lo que nosotros proponemos. Con eso termino. Bueno, te doy paso, Marisa, y creo que ya sería para la despedida simplemente. Así es. Agradecer a todos por su participación. En esta ocasión también hemos visto una interacción en nuestra participación, ¿no? Y eso es la idea, de que esto se convierta realmente en un diálogo, en un conversatorio sobre la democracia en nuestro país y sigamos adelante, que nuestro país siempre nos está necesitando en poder producir conocimiento a través de estas discrepancias, estos diálogos, y sí, confiamos que van a tener sus frutos estos tipos de diálogos, ¿no? Sobre democracia en el país. Agradecer una vez más a los participantes que disponen su tiempo, y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado con otro programa más, y ya les estaremos informando sobre las conclusiones. En general, ha sido fructífera este programa y nuevamente los agradecimientos respectivos.